RTP. 7:12. Julio José Prado, exministro de Comercio Exterior, iniciar esta entrevista con una pregunta clave. ¿Cuánto impacta el arancel de Colombia en los productos ecuatorianos y viceversa? Bienvenido a la mañana en RTP, exministro. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gusto a saludarles a todos. Bueno, nos acercamos entonces al escenario más complicado, ¿no es cierto? Que es ya lo que podemos llamar a partir de hoy, a partir de ayer, una guerra comercial, porque ahora sí ya entran en vigencia este 30% de arancel del lado del Ecuador y la respuesta o la retaliación comercial del lado de Colombia, pero agravado por varios motivos. Primero, porque todavía estamos esperando una respuesta adicional de Colombia, que la han anunciado hasta el día miércoles de la semana pasada, de no solo mantener a este paquete de 20 productos, que son en realidad cerca de 70 subpartidas arancelarias, sino aumentar si es que el Ecuador no desescala. Y también porque ya no salimos del ámbito puramente comercial y entró esta guerra comercial a los temas petroleros y a los temas energéticos, como sabemos. Y dicho de paso, uno de los temas que parece que más le irritó a Colombia fue el tema petrolero, digamos, ¿no? Esto de cobrarle o subirle el costo de transporte a través del SOTE al petróleo colombiano en 900% es una irritación mucho más fuerte para ellos incluso que el tema de los aranceles. Me refiero a nivel de gobierno. Y finalmente, como ustedes decían, y para comentarlo con más profundidad después, quedamos entonces, ¿cuál es el escenario ahora? No hubo diálogo, no hubo conversación diplomática, no hubo conversación comercial, si es que la hubo, no surtió ningún resultado. Y quedamos atados entonces a lo que suceda el día de mañana entre la reunión del presidente Trump con el presidente Petro, es decir, una reunión en la que nosotros no tenemos ninguna injerencia directa ni tampoco indirecta en realidad, y de ahí surgirá lo que puede pasar con esta guerra comercial nuestra entre Colombia y Ecuador. Señor Prado, me gustaría un poco que por favor nos pueda explicar cuál va a ser el efecto directo, esa consecuencia que va a tener en el ciudadano. Esas personas que el día de hoy quizás ya van a empezar a retomar sus actividades económicas, a ir a hacer sus compras y demás, y quizás se sorprendan por ver ciertos productos con precios elevados. ¿Cuál es ese efecto, consecuencia que va a tener en el consumidor como tal? A ver, primero, para ponerlo, ¿no es cierto?, en contexto. Entonces, Colombia es, dependiendo del año, nuestro cuarto o quinto socio comercial. Es importante, el comercio de ida y vuelta representa casi 3.000 millones de dólares. Y lo que más le importamos, ¿no es cierto?, nosotros a Colombia está en el lado, digamos, hay cosas que van hacia la industria, que son importantes, y otras que le pueden afectar directamente al consumidor, al ciudadano. Entonces, hagamos una revisión rápida de ellos y voy a ir revisando algunos números. Ok. Entonces, por ejemplo, temas relacionados con lo que se llaman aceites esenciales. Ya en aceites esenciales hay perfumería, perfumes y demás, ciudadano, pero también hay aceites esenciales y alcoholes, etcétera, para la industria. Ahí le importamos a Colombia 200 millones de dólares al año, y Colombia representa para nosotros 39%, ¿no es cierto?, de esas importaciones. Entonces, ahí sin duda que va a haber un aumento de precios. Plásticos. ¿Ya? Los plásticos no son usados por el ciudadano directamente, algunas fundas plásticas y demás puede ser, pero sobre todo la industria camaronera, bananera, ¿no es cierto? Toda la agroexportación, ahí vamos a ver un aumento también de los plásticos. Le importamos a Colombia 140 millones. Quizás el más preocupante y más directo es todo el tema relacionado con productos farmacéuticos. ¿Ya? En productos farmacéuticos le compramos a Colombia 125 millones de dólares. Y el otro producto también muy importante de importación de Colombia son los vehículos. Le importamos 140 millones de dólares en vehículos. Ha venido perdiendo fuerza frente a la importación del mercado coreano o chino, por ejemplo, pero sin embargo no deja de ser importante para ciertas marcas. Otros productos eléctricos, maquinaria, repuestos, insumos y demás llegan en Colombia cerca de 100 millones de dólares. Y esos son algunos de los temas, digamos, relevantes. Ah, y le sumaría uno ahí, el azúcar. ¿Ya? Hay una importación de azúcar, el Ecuador no abastece todo lo que requiere, azúcares, derivados del azúcar, confites, incluso algunas preparaciones dulces, son más de 100 millones de dólares que importamos desde Colombia. Ahí tiene algunos productos, y quizás para sumarle a la lista finalmente algunos tipos de productos textiles, sobre todo tejidos de punto, algunos tipos de medias, algunos
tipos de insumos e hilados específicos para la industria y también para el consumidor. Esas son la lista principal de aquellos que podrían subir, digamos, de precio o comenzar a tener variaciones en función de lo que suceda en las próximas semanas. ¿Estas variaciones comenzarán a regir desde ya o de repente este, eh, este importador ecuatoriano podría tal vez, voy a usar una palabra muy común, aguantar un poco el tema de los aranceles hasta que se pueda solucionar y llegar a un acuerdo diplomático? Ya las dos cancilleres, tanto de Ecuador como de Colombia, se han reunido de manera privada. No se ha dado mayores detalles de las conversaciones, pero aún queda la conversación principal, que es la de los mandatarios. ¿Se podría el comerciante nacional esperar esas conversaciones o ya comenzará a regir desde el 1 de febrero, o comenzó a regir desde el 1 de febrero este nuevo arancel? A ver, en la gran mayoría de casos, ¿no es cierto?, lo que hemos visto durante la semana anterior, ante la expectativa de que no vaya a llegarse a un acuerdo, digamos, y desescalar esta guerra comercial, es un tráfico bastante acelerado y grande en el puente de Rumichaca y todos los pasos, digamos, fronterizos relacionados con Colombia, porque lo que hicieron buena parte de las empresas, las que pudieron hacerlo, es tratar de estoquear, ¿no es cierto?, de guardar, de aguantar, como usted bien dice, ¿no es cierto?, para saber si es que esto se resuelve esta semana o si se va a alargar. Entonces, en principio, durante esta semana y quizás hasta la siguiente, no deberíamos comenzar a ver efectos ni de escasez directa de una gran cantidad de productos, pero ya algunos comerciantes que no logren haberse estoqueado, comprado en forma adecuada, tendrán que comenzar a aplicar este nuevo arancel. No es que van a subir los precios en 30%, pero dependiendo de qué tan importante sea ese insumo en la cadena productiva, en el valor final, pues sí puede comenzar a subir. Y este es un tema. El segundo tema que hay que comenzar a observar es el efecto sobre el tránsito transfronterizo, la carga, ¿no es cierto? Aquí hay una gran cantidad de logística aérea, pero sobre todo terrestre, sobre todo en el norte del país, ¿no? Toda la zona, evidentemente, del Carchi, del Tulcán, de Pasto para allá, con una frontera que es de las más activas, digamos, de la comunidad andina, con una gran cantidad de camiones que van y vienen, tráfico, turismo también, quizás en menor medida, pero sobre todo carga. Esa carga, evidentemente, va a disminuir en forma importante a medida que se vayan generando estos aranceles de 30%. Por eso es que comienzan algunas, digamos, zonas, alcaldías, regiones, comienzan a hablar de paralizaciones, etcétera y demás. Y todavía no hemos hablado de lo que puede pasar con las exportaciones del Ecuador hacia Colombia, que representan entre 800 y 850 millones de dólares al año, no es menor. En ese sentido, mucho se ha hablado, por ejemplo, de que existe una balanza comercial negativa. Y sí quisiera preguntarle un poco sobre eso. Primero, empezando por qué es una balanza comercial, y segundo, si realmente es negativo tener una balanza comercial negativa con nuestro vecino o nuestro aliado, Colombia. A ver, este es un error, digamos, de conceptualización y entiendo yo que se lo ha tratado de posicionar del punto de vista del marketing político, de la propaganda necesaria para justificar esta medida, pero no tiene, del punto de vista económico, no tiene asidero. Los países, el Ecuador específicamente, tiene países y bloques comerciales con los cuales mantiene una relación comercial favorable, es decir, que le vendemos, le exportamos más de lo que compramos, le exportamos más de lo que importamos, y por eso tenemos una balanza comercial positiva. ¿Cuáles son esos países con los que tenemos balanza comercial positiva? Para reducir y simplificar al máximo, digamos, todos los países con los que están en el hemisferio norte, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede estar Canadá, está Estados Unidos, están varios países asiáticos, no en este momento China. Teníamos una balanza comercial positiva en algún momento, ahora está ligeramente negativa, pero con todos los países, en cambio, del hemisferio sur, llamémoslo así, sobre todo nuestros vecinos y nuestros rivales comerciales en algunos momentos también de Sudamérica, tenemos una balanza comercial negativa, ya prácticamente desde México hasta abajo, hasta Argentina, Brasil, tenemos una balanza comercial negativa. La respuesta a esto puede ser, entonces debemos cortar el comercio con ellos porque se están aprovechando de nosotros, les vendemos menos de los que ellos nos venden a nosotros. Error económico y comercial muy grave. ¿Por qué? Porque lo que hacemos de esos países es traer productos que el Ecuador no produce, o que no los produce en cantidad suficiente, o que los produce con un precio mayor.
Entonces nos estamos beneficiando de ese comercio internacional, pese a tener una balanza negativa, para poder utilizar y traer esos productos con mejor precio, mejor calidad, mejor tiempo de respuesta, lo que sea que esté sucediendo en el mercado. Y ahí le pongo algunos ejemplos para ratificar lo que dijimos hace un momento. De Colombia le traemos, por ejemplo, cerca del 65% de lo que traemos de Colombia son insumos y materias primas para la industria local, ¿no es cierto? Es decir, cualquier productor, cualquier empresario trae esos insumos, lo mete en su empresa y vuelve a producir algo. Si nos quedamos sin esos insumos, no podemos producir, no podemos vender, se encarece el producto e incluso se encarece nuestras exportaciones y demás. Otro producto esencial, hablamos de las medicinas, ¿no? Yo esperaba que dentro de la lista, digamos, arancelaria quizás existan algunas exenciones. Finalmente no han existido y entonces los productos farmacéuticos, que evidentemente van al consumidor final, a los hospitales y demás, también han sido afectados. Entonces, un país no puede pretender tener una balanza comercial positiva con todos sus socios. Eso no existe y no es algo que es deseable. Exministro, y yo quiero aquí también pues poner un ejemplo, porque tal vez no dimensionamos cómo es esta cadena que podría desatar tal vez en aumento de otros precios, por ejemplo, y cómo también pues, puede afectar a otro tipo de acuerdos. Pensamos que es menor Colombia, pero realmente no podría ser así. Ya ambos países están jugando en no dependo de ti, tú dependes de mí, Colombia, por parte en temas energéticos. Pero, a ver, el tema automotriz, usted que ahora lo menciona, mire cómo tal vez un acuerdo con la Unión Europea justamente en el tema de autos puede afectar en que no se vea realmente esa disminución de ese arancel o de ese castigo que se tenía para el ingreso de autos de la Unión Europea. Nosotros mantenemos un impuesto que es el ICE, que de alguna u otra forma no permite que se vea tanto la reducción, pero sí era una reducción importante. Ahora con, por ejemplo, lo que usted señala, la compra de autopartes en el tema automotriz, podría cambiar, modificar un poco el valor de los automóviles o podría verse complicado realmente poder ver fehacientemente este acuerdo comercial con la Unión Europea. A ver, en cualquier tipo de acuerdo, ¿no es cierto? Perdón, en este caso de guerra comercial, hay otros países que se pueden ver involucrados, digamos, ¿no? En este caso puntual, lo que va a suceder, quizás no va a haber un efecto directo con el tema de Europa, China, por ejemplo, Uh-huh. Costa Rica, Corea, que son los países con los que tenemos acuerdos comerciales. El efecto se va a mantener al menos en el corto plazo dentro de la comunidad andina. Es de ahí donde vamos a ver los efectos de distorsión del comercio más fuerte. Ahora, por eso es que del lado colombiano también están muy preocupados por esto, no es solo un tema del Ecuador, de lado y lado hay preocupaciones, Totalmente. porque para Colombia, Ecuador es un socio comercial importante, ya lo dijimos, cerca de 2.200 millones de dólares al año. Es un mercado que los colombianos lo quieren seguir manteniendo, somos buenos socios, somos estables, etcétera y demás, el dólar, entonces esto les sirve a ellos. En el lado de vehículos, el gran problema, digamos, podría darse para, en este caso, los productores colombianos, exportadores colombianos y los compradores ecuatorianos que comenzarían a tener que cambiar hacia otros tipos de vehículos. ¿Quiénes son los que seguramente ganen ahí en ese comercio bilateral o en esa transformación del comercio si se da una guerra comercial? Los chinos y los coreanos. Uh-huh. Entonces, claro, uno dice, bueno, al final el consumidor quizás en el tema de vehículos no lo va a terminar sintiendo, porque claro, si hay un 30% en el arancel del vehículo, esos vehículos de Colombia no van a ser viables en el mercado y alguien va a tener que soportar, digamos, de esa demanda que va a irse hacia otro tipo de vehículos y casi seguro que sean otros. Pero ahí atrás de esa persona esa empresa, esa persona, esa relación comercial en el tema de vehículos con Colombia, hay una cantidad de empleo, pues hay una cantidad de gente dedicada a esto, empresas que hacen esa labor, empresas que compran y venden productos, que transportan, camioneros, ¿no es cierto? Todo el tema relacionado con aceites, lubricantes, la cadena productiva. Y ahí es donde puede haber los efectos, digamos, de estos aranceles adicionales. Evidentemente, uno de los grandes problemas que tenemos, hablando del tema de vehículos,
que se extiende a otras partidas arancelarias, es que hemos hecho un esfuerzo durante varios gobiernos, en realidad, para seguir negociando acuerdos comerciales, y ya se ha convertido en una política de Estado, no de gobierno, pero con una cosa como esta, inmediatamente generamos zozobra. Entonces, hay un discurso de abramos acuerdos, hagamos TLCs, etcétera, pero por otro lado ponemos esta incertidumbre que va en contra de lo que uno quiere, y que adicionalmente, digamos, puede generar un cambio, ¿no?, en las tendencias del mercado y también, evidentemente, consecuencias de política. Este nuevo orden mundial que se está estableciendo, y estamos repitiendo, de amenazar con aranceles, ¿qué futuro tiene? ¿Qué lo ve usted? Usted que es experto en comercio exterior, le ha dedicado gran parte de su vida a ese tema. ¿Cómo ves esa ilusión que teníamos los que creemos en el libre comercio? ¿Se está rompiendo, se está desvaneciendo? ¿Cómo lo mira usted? Sí, Ramón, a ver, es una situación muy complicada, digamos, ¿no es cierto? El primer bombazo vino a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, y todo el sistema multilateral a inicios del año pasado, ya cuando el presidente Trump puso esos aranceles a todos los países, y ya nos dimos cuenta que ese iba a ser un arma, digamos, del presidente Trump para poder negociar. Y el segundo round, podemos decir, se dio ahora en Davos, ¿no? Ahora ya con los discursos mucho más fuertes de acabado la globalización, acabado las Naciones Unidas, el propio presidente Trump armando una especie de Naciones Unidas aparte. Entonces yo sí creo que está golpeado todo el esquema de casi 70 años en el mundo y de 30 años en lo más reciente de ir hacia la apertura comercial, hacia bajar aranceles, hacia cierta capacidad de predecir y de resolver conflictos, Ramón. Creo que ese es un tema que nos va a pesar más fuertemente. Resolvíamos conflictos sobre la mesa, resolvíamos conflictos a través de la CAN, a través del Mercosur, a través de los tratados de libre comercio, y ahora estamos entrando en el último año en una sensación de que tanto a nivel de Estados Unidos y también ahora en el Ecuador, las cosas se resuelven a través de la presión, a través de la coerción, a través de la política arancelaria como una herramienta para sentarte a la mesa, no una herramienta económica o de desarrollo. ¿Y cómo usted que... y una pregunta, una curiosidad, usted que ha pasado negociando muchas cosas a lo largo de su vida, ¿cómo ve esa nueva metodología? ¿Cómo enfrentar esas situaciones? Ya, entonces, es un muy buen tema desde el punto de vista de la negociación. Claro, todos estos elementos, digamos, que son de respuesta rápida, de respuesta dura, ¿no es cierto?, del estilo Trump, como se llama hoy por hoy en el mundo, la doctrina FAFO, ¿no? Esto en inglés, el fuck around and find out, o sea, en buen castellano, me molestas y te molesto, digamos, ¿no?, para no ponerle tan fuerte a la palabra, pero lo que genera es victorias tempranas de corto plazo, ¿no?, porque golpea duro, el otro lado no se lo espera. Pero las relaciones entre los países, las relaciones entre las empresas se basan en confianza. Y esto no genera confianza, genera reacciones rápidas, reacciones fuertes, que pueden ser eficientes, que pueden ser eficaces, pero no son sostenibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, Ramón, quizás permítame una reflexión respecto al Ecuador. O sea, ¿qué puede querer el presidente Noboa con esta especie de doctrina FAFO, digamos, a la ecuatoriana, tratando de utilizar aranceles como lo ha utilizado el presidente Trump, por ejemplo? Creo que el primero, evidentemente, es una presión económica, golpearle a Colombia con estos aranceles para forzar mayor cooperación. Esta es una razón que podemos, la formal, la que está puesta sobre la mesa. Ok, de acuerdo, ¿no es cierto? Ahí podemos argumentar si sirve o no sirve. Creo que la segunda razón es una señal de mano dura, es decir, ya es un mensaje más hacia adentro, hacia su electorado, estando afuera del país, ¿no es cierto?, como estaba el momento que anunció esta medida y como está también por salir ahora. Entonces, estando fuera del país, da una señal, estoy ahí, mando el tema, mano dura, una razón más política, ¿no? Quizás una tercera razón es acercarse al estilo de Trump y Estados Unidos. Y ahí hay alguna gente que tiene una hipótesis que no se ha podido comprobar, pero que está en el aire, de que esto es una coordinación internacional atada también a la reunión que va a tener Trump con Petro, y que lo que está tratando de hacer el Ecuador o el gobierno del presidente Noboa es sumarse, digamos, a esa mesa, a esa conversación. Yo tendría una cuarta teoría, que es que como está tan fuerte el partido de gobierno de Petro en las siguientes elecciones, Trump maneja presión por el sur, presión por el norte. Pero quisiera un tema antes de despedirlo, porque ya estoy sobre el borde, pero como usted siempre es interesante conversar. Cuéntenos cómo ve Estados Unidos, el gran defensor del libre comercio, ¿no?, se iba a tragar el mundo,
y ahora los chinos son los grandes defensores del libre comercio. Me sorprendió el discurso del viceministro chino, hablando que su país está abierto a negociar, a abrir las puertas de su mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué lectura le da eso? Sí, es decir, cuando el principal defensor del libre comercio, de la reducción de aranceles, del capitalismo, digamos, utiliza estas medidas, los otros socios no se quedan estables. Evidentemente, los chinos son muy pragmáticos. Sí, en la ideología van hacia el comunismo, pero es un capitalismo, digamos, disfrazado en ciertas zonas, sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas donde hay bajos aranceles y demás, se vive un capitalismo muy fuerte, digamos. Entonces, en una coexistencia de estos dos elementos, pues China tiene la capacidad muy rápido de aprovechar esta guerra, digamos, comercial, esta guerra de confianza con un tema muy pragmático. Y por eso, de hecho, es que nosotros tenemos hoy por hoy un acuerdo comercial con China y no logramos tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue nuestro principal socio comercial y hay que lograrlo. Ese es el tema complicado para el Ecuador. No podemos pelearnos con China, ni Europa y con Estados Unidos, porque tenemos 1/3 del comercio. Y fíjese usted, Ramón, también, la semana pasada o hace 2 semanas se anunció que después de casi 20 años de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur, finalmente, para un TLC que no avanzaba, van a dar luz verde desde Europa y entonces hay luz al final del túnel. Y en Davos, varios de los discursos desde Francia, desde Canadá, desde los socios de la OTAN, nos vamos a regresar a ver hacia el Asia, ¿no? Tanto el tema de China como el tema de otros países de alrededor del Asia o dentro del Asia y también hacia la India, digamos, ¿no? Que son países con los cuales normalmente esos bloques no hubiesen querido. Es impresionante el nuevo pacto entre la Comunidad Europea y la India, 2.000 millones de consumidores. Vamos a ver qué sucede con eso y si los ecuatorianos estamos en capacidad de participar de ese gran pastel. Totalmente. Yo le dejo con una última reflexión muy rápida. Lastimosamente, como nos hemos acercado a esta guerra comercial complicada, sin diálogo, ahora dependerá lo que pase en el Ecuador de lo que suceda mañana entre Trump y Petro. Si esa reunión sale bien para Estados Unidos, significa que le presiona a Trump, que logra que ponga, ¿no es cierto?, más control en la frontera, temas aduaneros y demás, seguridad interna, al Ecuador le va muy bien y seguramente desescalamos. Si es que le va mal a Petro, ¿no es cierto?, y esa reunión termina mal, igual algo similar a lo que pasó con Zelensky, ¿no es cierto?, molestos de lado y lado, perdidos en la traducción, que es muy probable por el estilo, digamos, de Petro y también de Trump, ahí el Ecuador entra en un limbo, ¿no es cierto?, porque seguramente no vamos a lograr resolver nuestros temas arancelarios. Es una pena, pero ahora dependemos de Estados Unidos. Petro seguramente, el uno jugará al póker y el otro lo llevará al realismo mágico colombiano. O sea, debe ser interesante esa negociación. No veo por dónde va a haber circuitos que funcionen. ¿Ah? Así es, hay que verlo mañana, porque si Petro entra en las divagaciones que ha tenido la última semana, incluso hablando, ¿no es cierto?, de poesía, de novelismo, de realismo mágico, como usted lo dice. Jesucristo sí tuvo hasta de teología. Sí. No, Trump no le va a dejar avanzar por ahí, y yo creo que Marco Rubio, ¿no es cierto?, en español va a entender muy bien lo que está diciendo Petro, o va a tratar de entender, y eso puede terminar muy mal. Ojalá que no, porque eso nos va a terminar golpeando al Ecuador. Tiene una dificultad, la Rodríguez sí se entiende bien porque habla además inglés de Inglaterra, no inglés norteamericano. Suena hasta más elegante cuando habla la señora. ¿Ah? Un abrazo inmenso, tenga una gran mañana. Gracias, a ustedes también, un gusto. RTP